Que el Señor los bendiga en esta tarde, hermanos o hermanas o personas que nos escuchan a través de este medio. Agradecemos al Señor, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da de poder transmitir una porción de la palabra. También agradezco la oportunidad que Dios me da a través de nuestra cobertura, el apóstol Rubén Pérez. Antes de entrar a la palabra, vamos a hacer una pequeña oración, agradeciendo al Señor por su misericordia. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque nos permite, Señor amado, compartir un momento de tu palabra, Señor. Señor, te suplico que nos auxilies, Señor. Usa mis labios, Padre, para bendecir, Señor amado. Tú conoces la necesidad espiritual que nosotros tenemos, Señor. Háblanos, Señor, a través de esta palabra, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, yo quisiera compartir una porción de la palabra en Jeremías 6:16. Dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. El tema de hoy es la intervención de Dios en el camino. Estaba viendo esta porción de la palabra donde el pueblo de Israel se había desviado de los caminos del Señor. Entonces Dios levanta a un profeta llamado Jeremías, y Dios utiliza a este varón para hacer volver a este pueblo que había endurecido su corazón. Pero algo muy hermoso que podemos ver aquí en esta palabra es de que la intervención que Dios tiene hacia ese pueblo. En otras versiones dice: así habla el Señor, deténganse sobre los caminos y miren, pregunten a los senderos antiguos dónde está el buen camino y vayan por él. Así encontrarán tranquilidad para sus almas. Pero ellos dijeron: no iremos. Otra versión dice: así dice el Señor, párense en los caminos a mirar, pregunten por la vieja senda, cuál es el buen camino, sígalo y hallarán reposo. Ellos respondieron: no queremos caminar. En este texto podemos ver nosotros cómo Dios interviene en este caminar y le hace ver al pueblo sobre algunas acciones y le dice: párense, miren, pregunten, anden, hallen. ¿Y qué, hermanas? Las bendiciones que Dios nos está dando a través de esta palabra. Uno, hermanas, es pararse, detenerse, ¿verdad? Dejar de realizar. Dice, pararse es detenerse, dejar de realizar un movimiento o una acción. Mirar, dice, dirigir la vista hacia algo y fijar la atención de ello. Preguntar, interrogación que se hace para que alguien responda. Dice, andar, ir a andar, caminar, comportarse. Y hallar es encontrar. El propósito de Dios es de que nosotros hallemos descanso en el alma. Hermanas y hermanos, el Señor interviene en nuestro caminar porque somos hijos de Él. Yo creo que nosotros como padres, cuando nuestros hijos eran pequeños, nosotros tratábamos de que ellos, ¿verdad?, tuvieran el cuidado mayormente cuando empiezan a caminar. Estamos pendientes de ellos, ¿verdad? Y así es nuestro buen Dios. Cuida también de nuestro caminar. Y veo también en la palabra, en el libro ¿con qué propósito hace el Señor que nosotros nos detengamos? En Deuteronomio 8, el 2 y 16 dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardaras o no sus mandamientos. El 16 dice: que te sustentó con maná en el desierto,
comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para al postrer hacerte bien. El propósito de la intervención de Dios en nuestro caminar es hacernos el bien, no es hacernos el mal. Y viendo en la palabra del Señor el recorrido que el pueblo de Israel hizo en el desierto, nosotros podemos ver a través de la palabra en Éxodo 15, 22. Vemos a un pueblo que salió de Egipto. Y fíjense que ellos habían vivido una bendición extraordinaria. Habían visto cómo el mar se había abierto, cómo el mar se cerró nuevamente tragando a sus enemigos. Y el camino que ellos tomaron era el camino en el cual ellos tenían que pasar, que era el camino de Sur. Dice en Éxodo 15, 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. La palabra Sur significa muro, fortaleza. Vemos aquí cómo en este camino, este pueblo tenía que pasar ese camino. Pero ¿cuál fue el obstáculo que ellos vieron en este camino? Dice que cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas, porque eran amargas. Y por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo empezó a murmurar en contra de Moisés. Dice, ¿qué hemos de beber ahora? Y Moisés entonces lo que hizo fue clamarle a Dios. Dice en Éxodo 15, 25, y Moisés clama a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatuto y ordenanza, y ahí los probó. Y dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. El pueblo de Israel ya había atravesado, pero cuando se encontró en este camino, dice que empezaron a murmurar. ¿Y qué fue lo que ellos encontraron? Aguas amargas. Entonces podemos ver aquí que muchas veces nos vamos a encontrar en caminos de amargura. Y fíjense que la amargura dice que es como una fortaleza que rodea a la persona. La amargura se puede dar a través tal vez de un problema que se pudo dar en la infancia, un desprecio. Vemos nosotros que este pueblo vivió siempre con el desprecio, ¿verdad? Entonces por eso es de que ellos caminaban, pero tenían mucha amargura en su corazón. Y por eso que cuando ellos llegaron a ese lugar, se les manifestó la amargura que tenían en su corazón. Y vemos nosotros aquí algo muy hermoso. Por eso el título dice, el Señor interviene en el camino. ¿Cómo fue la intervención que hizo el Señor aquí? Le dijo a Moisés, corta ese árbol y échalo a las aguas. Inmediatamente las aguas se endulzaron. Entonces vemos aquí que nuestro buen Cristo vino para cambiar toda amargura que pueda haber en nuestro corazón. Como les decía, la amargura se puede dar a través de un rechazo, de una ofensa que usted pueda recibir, la falta de perdón. A veces son por fracasos que muchas veces en nuestra vida nosotros tenemos. Y miren, todas estas cosas pueden llegar si nosotros no ministramos delante del Señor, puede perjudicarnos en nuestro caminar. Pero nosotros tenemos esa bendición de que somos hijos de nuestro buen Dios. Y nuestro Padre viene y sana nuestras heridas.
Vemos nosotros en la palabra a una mujer llamada Noemí. Usted ya sabe la historia de esta mujer, cómo esta mujer se fue de su pueblo. Y dice la palabra que ella se fue con sus manos llenas. O sea que ella salió con esa bendición. Pero cuando regresó, ella misma decía, ya no me llamen Noemí, que significa dulzura. Llámeme, ¿qué? Una mujer con amargura, Mara. Entonces, nosotros vemos en Hebreos 12:15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. En otra versión dice, cuidad unos de otros, no sea que alguno no llegue a alcanzar el favor de Dios, el favor y la ayuda de Dios. No deis lugar a que broten vosotros raíces de amargura, que os impidan progresar en vuestra fe y que contaminan la vida espiritual de muchos. Entonces, ahí el pueblo se encontró con esta barrera, con esa amargura en su corazón. Pero lo lindo es de que Dios, en la intervención de Dios, fue cambiado en aguas dulces, así como Noemí decía, ¿verdad? Como les decía, que su nombre es dulzura. Y miren, donde dice, cuidad unos de otros. Vemos ahí cómo Dios intervino con Noemí, mandándole una mujer valiente. Porque Ruth dice que no la dejó, estuvo siempre con ella, ayudándola. Entonces, hermanas, en medio de toda amargura, viene el Señor y nos transforma para que nosotros tengamos gozo en el Señor. Luego el pueblo de Israel siguió su camino. En Éxodo 16:1 vemos, dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes. Después que salieron de la tierra de Egipto, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. El pueblo de Israel, hermanos y hermanas, siempre estuvo murmurando. Dice que cuando entraron ahí, empezaron nuevamente a murmurar, porque vieron que ahí no había provisión. Empezaron a murmurar, dice, y empezaron a decir, ojalá hubiéramos muertos por mano de Jehová. Dice, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Empezaron a murmurar otra vez. Dios ya había trabajado su corazón, les había sacado una amargura, pero más sin embargo, hermanos y hermanas, cuando ellos entraron en este camino, empezaron a ver nuevamente la provisión material. En este camino podríamos nosotros encontrar problemas financieros, podríamos nosotros encontrar problemas económicos, como este pueblo lo que pedía era, dice, carne, ¿verdad? Y miren lo que Dios hizo. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, que yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerán diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que se suele recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer. En el 16:11 viene el Señor y vuelve a intervenir en esta situación. Vuelve a dar la solución en este caminar. En Éxodo 16:11, y Jehová
habló a Moisés diciendo: yo he oído la murmuración de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Miren, aquí el Señor nuevamente intervino con una bendición. Como decíamos al principio, el Señor prueba nuestro corazón, pero no es para matarnos, sino para bendecirnos. Aquí vemos cómo Dios intervino, dándole lo que el pueblo estaba pidiendo. Deseaban las cosas de Egipto, y entonces el Señor les manda el maná y les da una orden, que todos los días tenían que recoger ese maná. Y dice la palabra que ellos, ese alimento no les faltó. Les tardó durante 40 años que ellos estuvieron caminando en el desierto. Podremos nosotros tener tal vez financieramente escasez, pero el Señor multiplica. Y esta bendición vino del cielo, y así va a venir la bendición también para nuestra vida. Entonces ellos, dice que recogían diariamente su comida y comían hasta saciarse. Entonces el Señor, hermanos y hermanas, nos va a bendecir con nuestra comida diariamente, así como lo hizo con este pueblo. Pero nosotros tenemos que confiar en Él. Tenemos que agarrarnos de la mano de nuestro Padre. Confiar de que Él nos va a proveer. No nos aferremos nosotros de que estamos en problemas económicos, que tenemos carencia. Agarrémonos de nuestro Padre, que Él nos va a bendecir hasta que sobreabunde. Luego siguieron el camino. Llegaron al monte Sinaí. Ellos tomaron el camino para ir al monte Sinaí. Y vemos nosotros aquí en Éxodo 19:1, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y estaba viendo que Sinaí significa espinos. Y aquí hay algo muy impresionante, porque Dios no permite al pueblo que se acerque a este monte. El pueblo, como les decía, el Señor estuvo trabajando en el corazón de este pueblo durante 40 años. Este pueblo no quería dejar de pecar. Y vemos nosotros aquí algo muy precioso, porque el Señor pone límites en este caminar. Le dice, bueno, el pueblo no va a pasar en este límite. ¿Por qué? Porque el pueblo todavía tenía pecados pequeñitos tal vez, pero eran pecados. Y ahí en ese monte es donde el Señor le da, ¿verdad?, las leyes a Moisés. También en ese monte es donde Moisés se encontró con la zarza. Vemos nosotros ahí que cuando Moisés dice que se acercó a la zarza, el Señor le hace una observación, ¿verdad? Y le dice, Moisés, quítate las sandalias porque en el lugar donde estás es santo. La palabra del Señor dice, vamos a ver, dice, pero antes de pasar a ese texto, en Éxodo 19:21, dice, Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerán multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, porque Jehová no haga en ellos, para que Jehová no haga en ellos estragos. Miren lo que el Señor, cómo intervino el Señor aquí, a través de un llamamiento a santificarnos. Dice, no van a pasar este límite y los sacerdotes se tienen que santificar. Nosotros como padres de familia somos los sacerdotes de nuestro hogar. Si nosotros nos santificamos, nuestros hijos también se van a santificar. Si nosotros
nos acercamos al Señor para limpiarnos, recuerde que los hijos ven lo que los padres hacen. Y si nosotros nos acercamos a limpiarnos delante de la presencia del Señor, nuestros hijos también lo van a ver. Vemos aquí entonces cómo el Señor le manda a decir esto a Moisés. En ese monte solo podía subir Moisés. Tenemos la bendición de que hoy en día nosotros podemos entrar al lugar santísimo a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando Él murió, el velo fue rasgado en el templo. Ahora nosotros no tenemos ningún impedimento como en ese tiempo lo hizo el Señor con el pueblo. Le puso el límite de no entrar a ese lugar santo. Pero ahora nosotros tenemos esa gran bendición de que podemos entrar, tenemos acceso de poder entrar a través de nuestro Señor Jesucristo a ese lugar santísimo y presentarnos delante de Él y santificarnos, ¿verdad? Para que podamos disfrutar de esa bendición. Luego ellos dice que siguieron caminando y volvieron otra vez a encontrarse. Vamos a ver aquí, gloria a Dios. Antes de pasar a este otro texto, quisiera leerles en segundo libro de Corintios 7:1. Dice así la palabra: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mira, esta palabra, hermanos y hermanas, nos está diciendo, ¿verdad?, que nosotros nos limpiemos de toda contaminación. Como les decía, el pueblo fue tal vez cosas tan insignificantes aparentemente para el hombre, pero para Dios era una mancha en la vestidura. Entonces el Señor dice: santifiquémonos, limpiémonos de toda contaminación. ¿Cuánta contaminación hay hoy en día en los ambientes? ¿Cuánta contaminación hay en la tecnología? En todo lo que nos rodea hay contaminación, pero el Señor nos invita a que nos santifiquemos para que nosotros seamos perfeccionados, dice. Gloria a Dios. Luego, como les decía, siguieron caminando y en Números 12:16 dice, después partió de Azarot y acamparon en el desierto de Parán. Habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres. Enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Parán quiere decir cavernas. Y fíjense, estaba viendo que aquí el Señor les estaba dando una orden. Le dijo a Moisés: envía a 12 hombres valientes de cada tribu, que vayan y que inspeccionen la tierra que Él les había prometido. Vemos que estos varones obedecieron, se fueron a inspeccionar la tierra. Ahí en los siguientes versículos dice que ellos vieron que la tierra era buena. Miren qué bendición, ellos vieron que toda la tierra era lo que Dios había prometido. Era que donde fluía leche y miel, todo era como Dios lo había dicho. Pero vemos aquí que ellos vieron algo en ese camino y vieron a los gigantes. Cuando regresaron, dice que los 12 llegaron y cuando Moisés pues los llamó, ellos tenían que dar su informe. Y cuando empezaron a dar su informe, dice que 10 de ellos vieron cosas negativas y 2 vieron la bendición. Ellos no pudieron ver la bendición que tenía esa tierra, sino que ellos vieron a los gigantes. Y esto hizo que el pueblo
se paralizara en su caminar, que el pueblo se detuviera de 40 días a 40 años por el mal informe que ellos dieron, por lo que vieron. Incluso dijeron, la tierra tiene gigantes y va a tragar a nuestros hijos. Trasladaron ese temor al pueblo. Y vemos nosotros ahí todo ese capítulo, cómo el pueblo empezó a angustiarse, empezó a quejarse, empezó a decepcionarse, empezó a hablar, a estar en contra de lo que Dios había prometido. Y vemos entonces que Dios había prometido, y lo tremendo fue de que esos varones ya no entraron a esa tierra prometida. Dice en Números 14:37, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. El 38, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb de Jefone quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a recoger la tierra. Miren, esa gente murió, pero a estos dos varones el Señor los bendijo en gran manera. Vemos nosotros aquí también en Samuel 22:1, yéndose luego David de ahí huyó a la caverna de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo aquel que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Por qué les menciono esta palabra? Porque en ese lugar dice que, les decía Parán, que quiere lugar de cavernas. Las cavernas sirven para esconderse, ¿verdad?, del enemigo. Entonces, aquí el salmista David estaba huyendo de su enemigo, que era Saúl, y se fue a esconder ahí. Pero ahí también se escondieron otros hombres que estaban angustiados y endeudados, y se escondieron ahí. Si el pueblo de Israel, aquí David figura de Cristo, si el pueblo de Israel se hubiera refugiado en esa roca, tal vez el proceso definitivamente hubiera sido no 40 años, sino 40 días. Entonces, en este caminar, tal vez vamos a encontrar gigantes. Y ahorita hay un gigante, yo le decía gigante pequeño. Hay un gigante que ahorita el mundo es una cosita pequeña, es un virus pequeño que ya todos conocemos, ¿verdad? Ese virus que está atacando, es un virus mundialmente, ¿verdad? Está atacando a todo el mundo. Y todos lo están viendo como un gran gigante. Y yo quiero decirte que no veas a ese pequeñito virus como un gigante. Que no entre en tu corazón el temor, como lo dijo este pueblo, ¿verdad? Dijo, esos gigantes van a tragar a nuestros hijos. Vamos a morir. No pensemos nosotros, ¿verdad?, en un espíritu de muerte. Recuerden que la palabra del Señor dice que Él nos ha dado vida y vida en abundante. Nuestro Cristo venció a la muerte. Entonces nuestro Cristo está vivo. Nosotros tenemos que confiar en Él, que Él va a derrotar a esos gigantes. Nosotros tenemos que refugiarnos en Él, así como lo hicieron estos varones que estaban afligidos, que estaban con angustias, ¿verdad?, endeudados, amargados. Se fueron a refugiar ahí y ahí encontraron a David. Y así nosotros tenemos que refugiarnos en el Señor y ahí vamos a encontrar a nuestro Cristo. En Números 21, gloria a Dios, el pueblo de Israel siguió caminando y llegaron a este lugar. En Números 21 dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada.
Permítame, vamos. Y el camino de Sin quiere decir escudo, frialdad, palmeras bajas. Y en este camino, cuando el pueblo llegó a este lugar, dice, se volvieron a encontrar que no había agua. Volvieron a ver el mismo problema que habían tenido anteriormente. Que no había agua, y dice que ese lugar es un lugar donde hay palmeras bajas, o sea, no hay fruto, ¿verdad? Y incluso ellos lo decían, dice, en el 22 dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué no has hecho subir de Egipto para traernos este mal? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron a Moisés y a Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció entre ellos. Nuevamente Moisés intercediendo, y Aarón dice, y Dios nuevamente le habló a Moisés. En Números 28:8 dice, le da la intervención de Dios, le dijo a Moisés, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara, dice, delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd, ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Nuevamente el pueblo en su caminar se vuelve a encontrar con otro problema. Y nuevamente vemos cómo Dios vuelve a intervenir. Y la intervención fue que le dijo a Moisés, toma la vara, reúne la congregación. Yo creo que el Señor ahorita nos está diciendo, toma la autoridad, reúne a tus hijos, a tus hijas. Llévales, hermano y hermana, llévales esa bendición, esa agua del Señor, ¿verdad? De la palabra, que es figura de la palabra. Vemos cómo este pueblo nuevamente ve la intervención de Dios. Aunque aquí, ¿verdad?, tuvo consecuencias Moisés, pero Dios no dejó de intervenir con este pueblo. Tal vez últimamente has sentido que no ha habido tal vez frutos, tal vez has visto sequedad en tu vida, pero la palabra del Señor dice en Jeremías 17:7 y el 8 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia las corrientes, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos. Dice que nunca deja de dar frutos. Nosotros somos como esos árboles plantados junto a corrientes de agua. Nosotros hemos sido plantados en Cristo. Entonces nuestros frutos, aunque ahorita estemos pasando desiertos, tal vez, como decía aquí, verás sequías, pero en medio de eso nuestro fruto no va a desaparecer. Siempre vamos a tener frutos, vamos a tener gozo. Estamos hablando de lo espiritual, vamos a tener alegría, vamos a tener paciencia, vamos a tener esos frutos que el Señor nos ha dado, hermanos y hermanas. Entonces nosotros podemos y somos esos árboles que estamos plantados junto a esas corrientes. Luego ellos siguieron caminando y llegaron al camino de Ur. Y este camino, en Números 21:4 dice, después partieron del monte de Or
camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Este camino, dice, Or significa quien concibe o muestra, colina o montaña. En Números 21:5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Nuevamente otra vez, hablando otra vez en contra de Moisés. Dice, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Este pueblo, cuando iba en ese camino, empezaron a murmurar en el pan que Dios les había dado diariamente. No nos cansemos de escuchar la palabra del Señor. No nos cansemos de leer la palabra del Señor. No nos cansemos de buscar a través de la palabra del Señor, porque si nosotros no lo hacemos, estamos despreciando ese pan que el Señor nos ha dado a través de sus ministros. Y vemos aquí cómo este pueblo, cuando empezó a tener ese problema de rechazar el pan, dice que vinieron serpientes en el desierto, serpientes ardientes, dice, y empezaron, dice, a morder vamos a ver, aquí dice, y Jehová, el 21:6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y nuevamente Moisés oró por el pueblo. Vemos aquí entonces, cuando ellos empezaron a hablar en contra de ese pan que les habían mandado, el Señor permitió que vinieran las serpientes y que los mordieran. Pero como les decía, Dios siempre es un Dios de misericordia, que si alguien interviene, mira, nosotros somos agradecidos porque yo sé que nosotros tenemos coberturas. Que el Señor bendiga a nuestras coberturas, que yo sé que ellos están intercediendo por nosotros. Yo sé que ellos constantemente le piden al Señor por nosotros. Vemos aquí cómo Dios vuelve a intervenir y le dice a Moisés, dice, Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella, vivirá. El 21:9 dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vemos aquí que esa serpiente que fue levantada en ese desierto, podemos ver a nuestro Cristo levantado. ¿Cómo fue que nuestro Cristo fue levantado en esa cruz? Pero fue levantado también de esa muerte. Como les dije, el Señor venció a la muerte. Y el Señor quiere que nosotros tengamos vida eterna. Él no nos ha llamado a destrucción. Él no nos ha llamado a que nosotros tengamos muerte, sino que nosotros tengamos vida, y vida en abundante, dice su palabra. Así, entonces, como el Señor es levantado, como esa serpiente fue levantada, así tiene que ser levantado en nuestro corazón, como ese pueblo que miraba, y por eso al principio decía, parad, mirad, ¿verdad? El Señor nos está invitando que nosotros nos paremos, que nosotros analicemos cómo estamos caminando y que nosotros miremos ese sacrificio que el Señor hizo allá en la cruz del Calvario, ese sacrificio que Él hizo para que nosotros nos limpiáramos, para que nosotros nos santificáramos. Y en el Salmo 139 dice, escudriñame, el 139:23 dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Ese es el camino que el Señor nos ha trazado, tener ese camino eterno.
Ahí en la versión Kadosh dice, examíname, Elohim, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis caminos. Ahora pregunto, ¿cómo has estado caminando en ahí sí que valga la palabra, ¿verdad? En este camino? ¿Cómo hemos estado caminando? Tal vez nos hemos encontrado con algunos obstáculos, pero recuerda, acércate al Señor. En el Salmos 28, 8, 9, dice, 25, perdón, dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Si nosotros nos acercamos con ese corazón humilde y quebrantado delante del Señor, reconociendo nuestra condición, Él nos va a enseñar. Al principio vimos y preguntad, dice, ¿por qué sendas? Entonces, nosotros podemos entrar y preguntarle al Señor, Señor, ¿en qué te he fallado? Como les decía, que cuando el pueblo se acercó, en lo más mínimo, el Señor les mostró. Nosotros tenemos esa bendición de acercarnos y preguntarle al Señor, Señor, ¿en qué mis caminos, cómo están delante de ti? ¿Cómo estoy caminando delante de ti? En el Salmos 8:11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. El temor en nuestro corazón siempre debe permanecer. Y por último, yo quisiera leerles Proverbios 16, 17, dice, el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. En una versión que leí también, y creo que ya no lo escribí, dice, la senda de los rectos es apartarse del mal. El que guarda su camino preserva su alma. Y el texto anterior que nosotros leímos al principio, se los voy a volver a leer. En el principio, el texto que vimos, el Señor hace un alto y dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Muchas veces nuestra alma se aflige, pero si nosotros nos paramos y nos preguntamos y miramos, entonces vamos a hallar ese camino. Y yo sé que los caminos del Señor son perfectos. Que el Señor bendiga esta palabra. Yo espero que usted haya captado esta bendición. Vamos a orar y que sea el Señor que cada día pues nos conduzca, ¿verdad?, en ese buen camino. Agradecemos por esta palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no sé en qué camino estás atravesando, pero confía en el Señor y deja que el Señor venga y intervenga en tu camino. Porque recuerde que el Señor es un Dios de bienestar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. Gracias porque nosotros ahora podemos entrar a tu presencia. Sabemos que como humanos, Señor, fallamos cada día, Señor amado. Muchas veces, Señor, nos detenemos por situaciones que estamos atravesando, Señor. Tal vez ha habido amargura en nuestro corazón, Señor. Pero, Señor, te suplicamos que desarraiga, Señor, toda raíz de amargura, Señor amado. Yo sé, Señor, que tú has enviado a nuestro buen Cristo para traer sanidad a nuestros corazones, Señor. Trae esa sanidad a los corazones, a ese corazón que tal vez ha habido amargura en ello. Señor, te pedimos, Señor, que traigas la provisión necesaria, Señor, para cada uno, Señor amado. Y que eso, Señor, no sea, Señor, que nos detenga en este caminar, sino que podamos confiar, Señor, de que tu intervención va a ser siempre, Señor amado, de que tú vas a estar siempre con nosotros, Señor,
Apártanos, Padre, guárdanos, Señor, guárdanos de toda maldad, de todo mal, Señor, que pueda haber, Señor, en este camino, Señor. Yo sé que estamos pronto para llegar al final. Estamos pronto, Señor, a llegar, Señor, al final de este camino. Gracias, Señor, por bendecirnos, Señor amado. Gracias porque podemos aferrarnos a ti. Podemos ver al blanco perfecto. Gracias por ello. Gracias por ese sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor, y ponemos nuestros caminos delante de ti, Señor, para que sean guiados por tu brazo fuerte, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor y que el Señor lo siga bendiciendo.